Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por supuesto por estar en nuestro programa. Hoy estamos a 100 metros del Hospital Calderón Guardia en Clínica de Rehabilitación Auditiva para darle algunos consejos a usted de protectores que son convenientes utilizarlos en el caso de los oídos. Si usted quiere hacer algunas actividades o por supuesto le gusta nadar, por ejemplo, o trabaja en un lugar, en una fábrica donde es ese escándalo, usted resulta ser que está allá en la tarima ahí de los conciertos. Doctora, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Bueno, yo a veces me he sentado con mi compañero en un bar, por ejemplo, a la par del parlante y uno dice, no sé, aquí no se puede hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Sí, hay que recordar que los protectores auditivos para la natación o deporte son bastante diferentes a los protectores auditivos de ruido. Bueno, en el caso de nuestra clínica, por ejemplo, contamos con los hechos a la medida, que son audífonos que sellan completamente el conducto auditivo del paciente. Recordemos que el molde se realiza en esta parte. No toca absolutamente nada de la parte interna del oído, porque a veces nos dicen, es que se me va a ir el protector hacia adentro. No, recordemos que acá tenemos una pared que es como la tela, una telita que es la membrana timpánica que protege toda la parte interna. Eso es justo lo que queremos proteger de las ondas sonoras o de los altos decibeles, ¿verdad? En este caso, en la exposición a ruido. En el caso de los deportes, queremos proteger esta parte de acá, que es el conducto auditivo externo, de la humedad y evitar que se nos hagan hongos, que se nos hagan bacterias o infecciones a nivel de oído y que trasciendan hacia el oído medio, ¿verdad? Y pues evidentemente que puedan provocarnos una pérdida auditiva conductiva, en este caso, o incluso ya después neurosensorial, después de muchos procesos crónicos, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos prácticamente evitar. Ok, doctora, empecemos con el agua. La mayoría de la gente que se mete a nadar, yo no veo que se ponga protectores. Y no sé la diferencia en una piscina, por ejemplo, el que nada en el mar, si hay alguna diferencia, porque sabemos que las piscinas están llenas de cloro, el mar está lleno de sales y otras sustancias minerales, y pocas personas que les gusta nadar, que son muy disciplinadas, que uno las ve que usan gorra, que se ponen los protectores, pero no es algo frecuente. ¿Qué tan dañino puede ser estarse exponiendo al agua tan seguido? No es un hábito que veamos, como lo decía, es muy frecuente en las personas, pero es vital para el oído. A mí me encanta nadar, por ejemplo, y yo considero que es sumamente importante proteger los oídos de más que todo el agua en la piscina, ¿verdad? El agua de mar todavía podemos decir que tiene más movimiento, es más, ¿verdad? Menos probabilidad de que pase, pero igual crea humedad, ¿verdad? Dentro del oído y hay bacterias y hay otras cosas importantes que podemos estar expuestos, a lo que podemos estar expuestos. Pero las piscinas específicamente depende del lugar, ¿verdad? Pero usualmente son focos de bacterias y hongos bastante importantes. Entonces, el protector hecho a la medida para mí como profesional es lo ideal. El protector hecho a la medida es, como su nombre lo dice, es una medida exacta de mi largo de conducto, de mi ancho, y todo esto lo que va a lograr el molde, el aparato, es proteger, el protector auditivo es proteger toda esta área de hongos, bacteria y de humedad. Lo que queremos evitar es que eso haga humedad dentro. Digamos, Entonces, la persona se lo va a poner dentro del oído a la medida, a la porque medida exacta. esto no va a pasar hasta la parte interna del oído, sino que Es esto que queda afuera. recordemos que todas las personas tenemos las orejitas de distinto tamaño, Ujú. ¿verdad? Si bien es cierto, la teoría nos dice que el largo del conducto tiene cierto tamaño y cierta anchura, evidentemente todas las personas somos diferentes. Incluso se los recomiendo muchísimo que los pacientes operados saben que no pueden exponer su oído a absolutamente ningún tipo de humedad, ¿verdad? Incluso cuando se bañan tienen que proteger muchísimo sus oídos, esto les va a funcionar mucho. Bueno, doctora, aquí tenemos esta orejita que nos puede servir de molde para que más o menos la gente vea cómo queda introducido el protector. Por ejemplo, en este caso, vemos acá y lo vamos a hacer de cerca, prácticamente no va a entrar hasta la parte interna del oído.
No, recordemos que el largo, al hacer una muestra previa, ¿verdad? Vamos a calcular perfectamente el largo del paciente, lo que necesitamos para que selle, para que no se le salga al paciente cuando está nadando, cuando está practicando deporte. Entonces, pues evidentemente se realiza con la muestra. Es súper sencillo de retirar también. El paciente nada más lo jala acá, se lo empieza a retirar poquito a poco y vean cómo acá sale del conducto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un hecho a la medida. Es una muestra, pues evidentemente, pero Algo que yo he escuchado repetir mucho que es mejor que estas prótesis todas sean hechas a la medida. No vaya a ser que uno le hagan una muy grande o muy pequeña y se le sale. vieras que existen en el mercado, incluso en las tiendas deportivas, Ajá, existen estándar, ¿verdad? sí. O M, L o S, ¿verdad? Yo honestamente no soy muy fan de eso porque no sellan completamente y siempre entra algo de humedad o algún poquito de agüita o algo, ¿verdad? Yo no soy muy fan de eso, yo prefiero que sea completamente hecho a la medida. Tengo pacientes que los utilizan incluso entre 6 y un año, 6 meses y un año, y los pueden cambiar cada año y medio más o menos para que el sello, no, el sello se va perdiendo con el uso, ¿verdad? Pues eso es claro, pero lo ideal es hacérselos mínimo cada 2 años para renovarlos, ¿verdad? Y que sellen completamente. Bueno, tal vez para terminar, un último consejo de qué actividad la persona debería protegerse el oído. En todas las circunstancias. Auditivamente, sí les recomiendo y siempre ha sido como, bueno, ahora es más todavía, tener buenos hábitos auditivos. Si frecuentamos bares, como dijiste, restaurantes, lugares de alejarse del foco, perdón, de la fuente sonora, ¿verdad? Que no sea directa hacia nosotros, que no sea muchas horas, ¿verdad? Y si llegamos a casa, dejar que el oído descanse, no fatigarlo, ¿verdad? Si trabajamos expuestos al ruido, tener la conciencia de utilizar mis protectores auditivos, mantenerlos limpios, siempre introducirlos limpios a nuestras orejas, no queremos, incluso hablamos de los hongos y las bacterias por el agua, ¿verdad? Creados por la humedad, pero también hay hongos y bacterias que son provocados por la suciedad, entonces pues evidentemente no queremos desarrollar un foco infeccioso en nuestra oreja, es un padecimiento que no es agradable, puede provocar dolor y consecuencias agudas y crónicas pues que no queremos. Bueno, doctora, para terminar, ahora que usted dice eso, ahora todo el mundo anda con audífonos y tampoco yo veo a la gente, menos a los jóvenes limpiando un audífono que se introducen dentro de la oreja, por ejemplo, los que se usan el celular para escuchar Spotify y todo esto, yo no veo que la gente, digamos, los esté limpiando Sí, claro. constantemente. Bueno, yo no soy fan de eso tampoco, no los utilizo, pero sí es importantísimo mantenerlos, aunque sea con una toallita húmeda, limpiarlos, un cepillito, de vez en cuando, una vez a la semana, limpiarlos cada vez que se los va a colocar. Si usted definitivamente tiene la conciencia de la importancia de no introducirlo sucio, pues sí, y no introducirse absolutamente nada dentro de las orejas. Muchas veces el paciente refiere que le pica mucho el oído, que más que todo es que les pica, entonces empiezan a introducirse palillos, prensillas, cualquier cosita fina para poder pues rascarse el oído. Es importante consultar porque a veces puede ser que no produzcamos mucha cerita y simplemente de padecer de resequedad, ¿verdad? En el conducto auditivo. Entonces, hay otras soluciones mejores y pues, consultar siempre va a ser la mejor opción. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Encantado. Bueno, recordarles Clínica de Rehabilitación Auditiva, ahí aparecen también los números de teléfono, recuerden que tenemos WhatsApp y por supuesto que el día de hoy se pueden hacer consultas. Muchas gracias, nos vamos a la pausa y ya regresamos.